que cada una de los que estamos aquí presentes hemos tenido muchas cosas que meditar y mucho que hemos aprendido de la palabra del Señor. Y el día de hoy el tema que vamos a compartir se llama la vida y el poder. Y te voy a invitar a que busques en tu Biblia, en las Escrituras, el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 42. Y solamente te voy a recordar un poquito de lo que vimos en el último tema de la semana pasada para estar uniendo todo lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando sobre el libro de Marcos, capítulo 4, y en el tema anterior vimos el proceso del crecimiento y cómo el mismo día que Jesucristo enseñó la parábola del sembrador que siembra la semilla, también dijo en los versículos 25, 26 al 29, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y ahora vamos a leer los versículos 35. Vamos a iniciar aquí. Desde aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjate qué interesante, porque el mismo día que Jesucristo enseñó las 10 parábolas del reino, incluyendo la parábola del sembrador que siembra la semilla, la cual enfatiza la importancia y el poder de su palabra, el Señor también le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca y que pasaran al otro lado. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo aquí en Marcos 4, 35, nos lleva a meditar en que hemos estado hablando y estudiando acerca de que la palabra es la semilla que se siembra. Y en el proceso del crecimiento estuvimos hablando de que la semilla en sí tiene vida y por sí sola da su fruto. Pero todo esto tiene un proceso de crecimiento. Y entonces es muy importante que en estos versículos que estamos hoy estudiando, de cuando el Señor Jesucristo les dice: pasemos al otro lado, Él sembró una palabra, su palabra, y entonces
lo que debió haber sucedido es simple y sencillamente era seguir, permanecer en el poder, no importando las olas, no importando el viento y cómo es que la barca se anegaba, sino que lo que en donde ellos debieron haber permanecido debió haber sido en la palabra que el Señor Jesucristo había declarado. Pasemos al otro lado. Fíjate, te voy a dar las características. Me puse a revisar un poquito y a estudiar sobre cómo era la barca de Jesús, porque sabes que cuando viajas, cuando las personas han viajado o viajan a Galilea, se ofrece en el tour un paseo en la barca de Jesús, así se le llama. No es la barca de Jesús en la que en ese tiempo él fue, pero fue con las mismas características de las barcas que en ese tiempo se construían y que seguramente era la misma característica de la barca en la que Jesús pasó con los discípulos al otro lado. Y esta barca era una barca sencilla en donde la popa, porque dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa se refiere ya sea a la parte trasera o la parte delantera de la barca, en donde imagínate que esta barca era pues sencilla, así realmente como lo pasan en las películas de un pescador, de los pescadores, en donde la popa pues es el inicio, la parte del frente o la parte de atrás. Y esta tienen como una cubierta de plástico o de fierro, algo más grueso para protegerlos, ¿verdad? El frente y la parte trasera. O sea que no había ningún cuarto, no había ningún lugarcito en donde el Señor Jesús estuviera tal vez como en un yate, en una habitación, durmiendo. Él iba en la parte de arriba, en la popa, y ese cabezal, pues el cabezal se refiere a un tipo de asiento o un tipo de almohada en donde se sentaban los pescadores. Entonces, él de manera sencilla, pues él iba durmiendo, por así decirlo, a la intemperie, y si la barca estaba llena de agua por las olas, pues bueno, esto es que el Señor Jesucristo seguramente estaba ya pues casi flotando, ¿verdad? Eh, en la barca, pero y seguramente pues él ya se había dado cuenta, pero él decidió seguir dormido. Pero es muy importante que meditemos en cómo es que ese mismo día que pasaron al otro lado, el Señor Jesucristo estuvo enseñándoles ese mismo día el proceso del sembrador que siembra la semilla, ¿sí? Entonces, la semilla tiene vida y en este caso la palabra lleva la vida de Dios en ella. Y esto es lo único que tú y yo necesitamos. Necesitamos entender que la vida y el poder están en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Y es ahí en donde nosotros debemos de enfocar nuestra atención. Por eso una y otra vez es que estamos estudiando y el Señor nos enseña respecto a escuchar su palabra, a meditar, a poner atención a sus palabras, porque si esta la sembramos en nuestro corazón, lo único que nosotros vamos a estar sembrando es vida y poder. Es como el ejemplo de que si tú quieres tener o sembrar un árbol en tu jardín, pues simple y sencillamente vas a sembrar la semilla y entonces esta se va a convertir en un árbol. Así es que si de manera natural lo podemos apreciar así, porque recuerda que el Señor Jesucristo era sencillo para enseñarlos y esta parábola del sembrador es muy sencilla.
¿Qué sucedió? Pues que el creador, el mismo creador de la vida y el mismo poder de Dios era el que estaba enseñando estas verdades y era el mismo el que estaba declarando su palabra. Él dijo, pasemos al otro lado, y entonces cuando esa palabra suena, tienes que permanecer en ella sin voltear a otro lado y sin ver lo que viene en contras, ¿sí? Vamos aquí ahora a ir a Primera de Juan, perdón, a Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. La palabra es poder. Y aquí, como estamos viendo lo que nos está enseñando Marcos, es que si el verbo, la palabra de Dios, el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, era quien hablaba y era quien estaba eh, dando las indicaciones que hacer, y aún vieron los discípulos cómo es que el viento y la tempestad y el mar se callaron, se calmaron, pero vino miedo a ellos porque dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Nosotros debemos de aprender a reconocer la autoridad que tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido sembrada como una semilla en nuestro corazón, y entonces lo único que debe suceder en nuestras vidas es que necesitamos atesorar esa palabra en nuestro corazón y saber que esa palabra lleva poder, y entonces esa semilla va a dar fruto en nuestras vidas según nuestra necesidad, según la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que escuchen este estudio. Dios quiere que te mantengas permaneciendo en su poder, en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que necesitamos para resolver una situación es la palabra del Señor. ¿Te das cuenta que el Señor Jesucristo seguramente él supo ya qué es lo que iba a suceder, y, y al darse cuenta de la situación, él no se asustó, no se desesperó, no se salió de control, sino que él tomó control de la situación. Sin embargo, él esperó a que los discípulos pudieran hacer algo y hablarle, porque es importante que sepamos que nunca es nuestro problema lo que suceda en las circunstancias de la vida, llámese del matrimonio, llámese de los problemas de los hijos, del divorcio,
de todas las cosas que en estos días y en esta vida están sucediendo. Nosotros no podemos atribuirle al Señor la responsabilidad de que haga las cosas por nosotros. ¿Te das cuenta que Él solamente habló la palabra para que todo callara y que todo se calmara? Al día de hoy muchas personas piensan y sobre todo el creyente en el tema de que Dios es soberano, piensan que Dios es el que decide al día de hoy tomar el control o no tomar el control de las cosas en nuestras vidas. Y la gente le pregunta al Señor, ¿por qué permitiste que tal persona muriera? O Señor, ¿por qué permitiste que sucedieran estas cosas? Llámese accidente, llámese cosas que se salen de control. Y luego le piden al Señor, haz algo, ayúdanos, no estás haciendo nada de tu parte, y la gente pierde el control porque no tiene enfocado en sí su corazón, su mirada, sus ojos, sus oídos, su pensamiento en la palabra del Señor. Y después resulta ser que también las personas están perdiendo el tiempo en estar orando, pidiéndole al Señor que haga las cosas. He orado y no has hecho. Te estoy pidiendo y no me escuchas. Y después, pues, la gente también piensa que haciendo cadenas de oración e involucrando a cientos y a miles de personas, tal vez, o a muchas personas, involucrándolos en una cadena de oración para pedirle a Dios que haga tal cosa, que tome el control. Y esto es un error. Esto es un error. Lo que nosotros debemos de aprender es que la palabra de Dios, que ya mora en nosotros por su Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, es la que nosotros debemos de tomar para declarar por lo que hemos creído, por haber creído en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el que tiene el poder de la vida y que ahora mora en nosotros por su Espíritu Santo. Es que nosotros debemos de tomar esa autoridad para que podamos declarar esa palabra de vida y de poder para reprender y hacer callar y que las cosas y los problemas y las situaciones se vayan de nuestras vidas por la palabra del Señor. Tan simple y tan sencillo como declarar su palabra, tomarla y hablarla, porque ya lo tienes, ya estás completo en Cristo, ya todo nos ha sido dado hace 2000 años. Lo único que debemos de hacer es permanecer en su poder, creyendo quiénes somos, lo que nos ha sido dado y cuál es el poder que nos ha sido concedido a través de su Espíritu Santo por la fe en su palabra. Recuerda que todo va involucrado con declarar la palabra del Señor. Y entonces el Señor Jesucristo en el versículo 40 les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor Jesucristo no les dijo, ay, perdónenme, estaba muy cansado, y me quedé dormido tratando de echarme una siesta, es mi culpa. No, ni siquiera procuró tranquilizarlos. Pero hay algo muy importante, que él no estuvo de acuerdo con su pánico, él no estuvo de acuerdo con la manera en que ellos actuaron, lo reprendió. Les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? ¿Acaso no tenéis fe? Y entonces tú y yo debemos de preguntarnos, de meditar en esto, si es que
en esta situación o en cualquier situación de tu vida estás teniendo algo que resolver y estás amedrentado, estás pasando una situación por la cual no deberías de pasar. Recuerda que el Señor Jesucristo ya llevó todo nuestro dolor en la cruz, todos nuestros problemas, todos nuestros pecados, toda nuestra enfermedad, todo lo malo que a lo mejor pudieras decir que estás pasando. Todo esto ya lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿por qué estás amedrentado? ¿Acaso no tienes fe en la palabra de Cristo? No en lo que las personas dicen, no en lo que este mundo dice, no en lo que los doctores dicen, sino que tienes que permanecer firme en la palabra de Cristo, que es vida y que es poder. Entonces, tenemos que hacer a un lado todo aquello que quiere ahogarte, porque eso es lo que está haciendo que tengas temor en tu vida y no te deja avanzar, no te deja llegar y pasar al otro lado. Eso es lo que significa pasar al otro lado, es tomar la palabra de Dios, no soltarla, creerla y declararla por ti mismo. Es así como nosotros debemos de entenderlo, porque Él les dio una semilla, Él dio su palabra, una promesa, y esa promesa en cada una de las palabras que encontramos en las escrituras, que son para nosotros, para apropiarnos de la bendición de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, debemos de apropiarnos a través de tener un entendimiento claro, de tomar su palabra, de permanecer firmes y de creer en ella. Entonces, así podemos tomar autoridad y ordenarle, por así decirlo, a la barca que llegue al otro lado, a tu vida, a tus sueños, a lo que el Señor ha puesto en tu corazón para que hagas, a ese propósito, a ese negocio, a ese trabajo, a esas relaciones familiares, a ese tomar autoridad para reprender el viento y ordenarle a las olas que se detengan, a esos problemas de divorcio, de familia, de hijos. Tú tienes que tomar la palabra. No habrá nada más en este mundo que pueda ayudarte a tomar la victoria, sino que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, pero tomar la posición correcta, teniendo el entendimiento correcto de saber qué es lo que ya nos ha sido concedido, porque si no sabemos qué es lo que nos ha sido concedido, siempre le vamos a estar pidiendo al Señor que nos dé. Sería una ofensa entonces pedirle al Señor que haga lo que ya hizo. Entonces no estás creyendo correctamente. Entonces no has inclinado tu oído a sus palabras y para poder escuchar y entender, para poder creer correctamente y salir adelante y hablarle a todo ese problema que se vaya. Y se sigue ese problema, como esas olas que van y vienen y que te están echando y luego que te ahogan y te mojan y ahí te traen flotando para allá y para acá, o como o como en la situación de los hijos que estamos tratando a veces los padres de, de querer hacer por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia sabiduría, en tu experiencia, súper experiencia, de hacerles entender las cosas a nuestra manera, cuando simple y sencillamente la palabra de Dios les enseña a través del testimonio que se produce en nosotros por declarar la palabra de Dios. Esa es la mejor sabiduría, esa es la mejor bendición que podemos encontrar. Y entonces a nada le tendrás miedo, nada te estorbará, no verás las cosas imposibles, sino que todo lo verás con oportunidad. La palabra de Dios es poderosa y es vida. Y va a producir vida
en toda área muerta que tú hayas considerado que en este momento estás, por el poder de la semilla, de la palabra de Dios que está en tu corazón, así como la semilla da su fruto y se siembra y en la noche y en el día florece las plantas, es así como nuestras vidas estarán dando ese fruto de bendición, porque si nosotros estamos escuchando su palabra y estamos meditando en ella de día y de noche, la palabra lleva por sí vida, poder y fruto, y estarás viendo grandes y maravillosas bendiciones en tu vida, como yo sé que al día de hoy lo estamos viendo, lo estamos disfrutando, estamos gozándonos, porque aunque hay una contingencia y nosotros hemos estado todo este tiempo aprendiendo en línea, nos estamos viendo en línea, pero qué maravilloso es poder disfrutar lo que tenemos, lo que ya el Señor nos concedió por gracia y que ahora podemos ver con paciencia y perseverancia el fruto en nuestras vidas, y no tan solo en nuestras vidas, sino que en la vida de nuestros hijos y de nuestros seres queridos. Es así como se manifiesta la bendición del Señor, no porque estemos esforzándonos en lo natural, pero porque hemos creído en su poder, hemos creído en su promesa y en su verdad. ¿Qué es lo único que debe de suceder en nuestras vidas? Pues que tenemos que compartir con todas nuestras amistades, con todos aquellos que necesitan conocer y recibir la palabra del Señor para poder impactar sus vidas. Yo quiero platicarte en breve que en estos, tengo 2 meses, de 2 meses hacia acá, que he compartido con algunas amistades nuevas, gente con la que he tenido contacto por mi negocio. Y entonces les he estado compartiendo la palabra del Señor y algunas veces se han conectado con nosotros en el tiempo que han podido. Y ellos ah, han pasado por situaciones de salud y, y al estarles compartiendo la palabra del Señor, ellas han obtenido la victoria. Y déjame decirte que han sido situaciones difíciles, familiares, de cáncer, en donde el médico ya ha dicho que no hay cáncer y que de una manera sorprendente nos explican los médicos cómo es que esto está sucediendo, cómo es que una persona puede estar viendo una vida restaurada solamente por haber escuchado y creído en la gracia del Señor Jesucristo. Y bueno, esperando que pronto podamos estar compartiendo de viva voz de esas personas estos testimonios. Y déjame compartirte que el día de hoy yo estaba así un poquito, eh, quise entrar un poquito en conflicto porque tomé algo de agua fría y hielos que no estoy muy acostumbrada y andaba con la garganta y le decía a Eli, pues a mí se me hace que me siento un poquito con la garganta incómoda, pero y fue todavía antes, casi ya cuando íbamos a iniciar este estudio. Y entonces yo estuve hablándole a mi garganta y hablándole a esa irritacióncita que se me quería presentar en la garganta. Yo todavía como que diciéndole, Eli, a lo mejor no vaya a ser que no pueda hablar, pero afirmando mi corazón, ya nada más volteó y me dijo, ¿ya le hablaste a tu garganta? Le dije, sí, ya le hablé. Y entonces el día de hoy es que he podido compartirte todo este estudio que para mí ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada cortante de 2 filos. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer Marcos 16:15. Y les dijo,
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que debemos ocuparnos y preocuparnos? Por compartir con las personas esas buenas nuevas que hemos recibido del Evangelio de Jesucristo, porque ha sido maravilloso para nuestras vidas el poder conocer, entender, creer correctamente, el poder recibir esas buenas noticias de Jesucristo, esas buenas nuevas tan buenas para ser verdaderas, que han impactado nuestras vidas, que han transformado nuestras vidas, que han transformado la vida de nuestros hogares, de nuestras familias y que seguimos en el proceso y que nuestra pelea y nuestra batalla de la fe es estar declarando la palabra de Dios, renovando y transformando nuestro entendimiento. Entonces, el Señor Jesucristo nos ha encomendado una gran misión y la mejor es que podamos compartir con todas las personas el Evangelio, las buenas nuevas, la verdad del Evangelio de Jesucristo, que el Señor nos ama, que somos salvos por gracia, que Él ya perdonó todos nuestros pecados, que Él no está más enojado con nosotros y todas esas cosas maravillosas que hemos aprendido de la palabra del Señor. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿por qué la gente le pregunta al Señor: ¿en dónde estás, Señor? ¿Qué es lo que me pasa? ¿En qué no me he aplicado bien? ¿Por qué todavía no he alcanzado tu bendición cuando Él ya no la concedió hace 2000 años? Y entonces estamos pensando que el Señor tiene que venir o que tengo que hacer méritos para que Él esté conmigo, o que te tienes que portar bien para que el Señor te bendiga. Cuando Él ya nos lo dijo todo en la palabra, todo nos lo revela, que somos completos en Cristo, que en Él somos más que vencedores. Y bueno, pues lo más importante es que debemos de saber que el Señor Jesucristo estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y ahora te voy a invitar por último a que me acompañes a leer Hebreos 4, versículos 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios va a verbalizar en, en tu boca esas palabras que van a traer vida en ellas y que van a dar vida a tu vida y a todas y cada una de las situaciones
que habías considerado que ya no se podían rescatar, que habías considerado que son muy difíciles, pero si tú te tomas de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos llenos de bendiciones, de tanta palabra, de tanta abundancia, de tanta riqueza del Señor, que vamos a poder dividir, porque su palabra va a penetrar en nuestros pensamientos. Y entonces, así como dice la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, y la palabra penetrar se refiere a dividir el alma y el espíritu, para que podamos aprender a dividir y a entender nuestra realidad espiritual y nuestra realidad natural, para que podamos apropiarnos de lo que ya existe en el ámbito espiritual y lo traigamos a nuestra realidad natural, y que podamos estar viviendo esa vida natural de Dios, sobrenatural de Dios, en ese cambio sin esfuerzo, en donde solamente por meditar en su palabra, tú mismo vas a actuar en ese fluir de la bendición de Dios, del carácter de Dios, del fruto de Dios, y entonces vas a poder disfrutar de lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si tú quieres disfrutar de ese cambio sin esfuerzo y vivir de esa gracia y esa paz, solamente serán multiplicadas en el conocimiento de la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que pasen buenas noches. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, profundamente amados, totalmente perdonados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, y te damos gracias, Señor, por la abundancia de gracia y el regalo gratuito de tu justicia, en el nombre de Jesús. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga, y nos vemos el día de mañana, 8:30. Amén, amén. Gracias, Miriam. Buenas noches. Gracias, Miriam. Buenas noches, bendiciones. Fue de mucha bendición, Miriam. Gracias. Bendiciones a todos. Amén, igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana.